Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy llegamos al capítulo 7 del Evangelio de San Juan en nuestro estudio. El día de hoy estamos hablando de opciones en cuanto a la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Él en realidad? Vamos a comenzar directamente en Juan capítulo 7, versículos 1 y 2, que dicen así: Después de esto, andaba Jesús por Galilea. No quería andar por Judea, porque los judíos lo buscaban para matarlo. Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Ahora, este dato cronológico que Juan nos da nos ayuda a entender que han pasado unos 6 meses desde que Jesús alimentó a los 5,000 en la primavera, época de la fiesta de la Pascua. Es decir, que ahora, en el capítulo 7, es otoño, como lo indica la fiesta de los tabernáculos. Jesús ha estado en Galilea hasta aquí porque los líderes judíos en Jerusalén estaban conspirando para matarlo, después de los acontecimientos de los capítulos 5 y 6. Y durante este tiempo en Galilea, Jesús anuncia a sus discípulos que va a ser asesinado, y lleva a Pedro, Santiago y Juan con él a la montaña, donde se transforma ante sus ojos. Ahora, en este momento, casi todo el mundo ya tiene una opinión sobre Jesús. Y en este pasaje que vamos a considerar el día de hoy, vamos a ver cuáles son algunas de estas opiniones, que son opciones también para nosotros. Opciones. ¿Quién es Jesús? ¿Cuáles son las opciones tuyas? ¿Es demoníaco, tonto, loco, o es lo que dice ser el Mesías, Dios encarnado entre nosotros? Ahora, antes de hablar de estas opciones que existen hasta el día de hoy, vamos a tomar un tiempito para hablar de aquellos que están demasiado cerca de Él para saber quién es realmente. Y en este caso estamos hablando de los hermanos de Jesús. Versículo 2 dice: Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Por tanto, le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en él. ¿Por qué está pasando acá? Primero, sabemos que estamos hablando de los hermanos de Jesús. Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas, aunque es una sorpresa para algunas personas. En realidad, en un sentido técnico, son medio hermanos y hermanas. Mateo, capítulo 13, el versículo 55, hasta nos da sus nombres. Marcos 6 también habla de los hermanos, los medio hermanos de Jesús. Y estas palabras aquí en Juan 7, versículos 3 y 4, comunican, si fuera posible entender el idioma y el contexto cultural, comunican su sarcasmo. Porque lo que pretenden decir, en otras palabras: oye Jesús, si realmente piensas que eres el Mesías, Galilea no es tan grande, hombre. Necesitas una plataforma más grande como es Jerusalén. Ahora, a pesar de que estaban en la misma familia humana con Jesús, todavía sus hermanos y hermanas no han llegado a creer en Él. Pronto llegarán a este punto, después de la resurrección, por supuesto. Pero tenemos que pensar bien en la situación de ellos, porque, como digo, están demasiado cerca para entender
quién es. ¿Cómo debe haber sido? Tener a Jesús como un hermano mayor. Imagínate, aunque no pecó, uno sabe que es humano, se cansa, tiene que comerse, todo esto, pero no han llegado a aceptar que es en realidad el Mesías. Ahora, ¿cómo responderá Jesús a este sarcasmo? Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y cuando Jesús está hablando de su tiempo, algo que se menciona varias veces en este Evangelio de Juan, Jesús está pensando en el tiempo de su crucifixión y resurrección. Este es el tiempo de Jesús, su momento, el propósito por el cual vino a este mundo. Pero dice que para ustedes el tiempo siempre está a la mano. En otras palabras, cuando quieran aceptarlo, que yo soy el Mesías, cualquier momento que quieran, siempre es tiempo para ustedes. Por eso el Señor dice, bueno, váyanse ustedes a la fiesta y yo subo más tarde, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Sabes qué? Yo creo que hasta el día de hoy hay personas que aún hoy están demasiado cerca de Jesús para saber realmente quién es. Y me dices, ¿qué? Jesús no ha andado en este planeta durante 2000 años. ¿Cómo dices esto? Digo esto porque hay personas, por ejemplo, que se crían en las iglesias y en el transcurso de su infancia, su niñez, su adolescencia, estas personas ven a veces la hipocresía de sus padres y no está diciendo que cada padre es hipócrita, por supuesto que no, pero a veces sucede. Y en la mente de una persona joven, esto es difícil reconciliarse. Y también ven problemas en la iglesia. Ven, por ejemplo, la hipocresía de parte de uno o más de los líderes, otras personas más. A veces hay problemas y divisiones y pleitos y todo esto en la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y por qué esto? Porque la iglesia es una asamblea de seres humanos y todos tenemos nuestros pecados y fallas y todo. Entonces sucede muchas veces que un joven puede pasar por todo esto y aunque no rechaza totalmente a Jesús, sale de la iglesia porque dice, no, este hombre no es para mí, mucha hipocresía, conflictos, cosas superficiales y todo esto. ¿Qué sucede? Han estado tan de cerca a la iglesia, a la familia, que confunden quién es Jesús y qué es la iglesia, qué es una familia. Por eso digo que hay personas que no han llegado a afirmar por sí mismos lo que es su fe personal en Jesucristo como el Mesías, el prometido, el ungido, el Cristo. Posiblemente, amigo, eres una de estas personas. Tal vez Jesús se ha convertido en nada más un símbolo para ti. Si es así, escúchame bien, porque vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para asegurar la identidad verdadera del Señor Jesús. Algunos piensan que es un buen hombre, nada más un buen hombre, un profeta quizá, un gran filósofo, una persona que es para nosotros un modelo. Vamos a ver versículo 9, Juan 7, versículo 9. Habiendo dicho esto, él se quedó en Galilea, pero cuando sus hermanos hubieron subido a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente,
sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ahora, ¿qué sucede? Sus hermanos partieron para la fiesta. Jesús esperó un tiempito, pero después de eso decidió que era el momento adecuado para que se fuera. Y a propósito, cuando Jesús sale de Galilea en esta ocasión, esto puso fin a su ministerio galileo. Hay un clave cultural en este pasaje cuando dice no abiertamente, sino en secreto subió Jesús a la fiesta. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque la mayoría de la gente fue a la fiesta en grupos grandes de peregrinos, cantando, recitando salmos quizá a medida que iban avanzando. Entonces, estos grupos de peregrinos, cuando llegaron a Jerusalén, la mayoría fueron recibidos por las multitudes a lo largo de la calle al entrar en la ciudad. Es decir, de haber subido con sus hermanos, esto es lo que esperaba para Jesús. Y por supuesto, Jesús está tratando de evitar su entrada triunfal prematura y por eso se separa de los grupos, y también es muy sabio desde un punto de vista muy pragmático, porque los líderes judíos en Jerusalén lo esperaban y lo estaban esperando por causa de esta conspiración que tenían para matarlo. Ahora, en versículo 12 dice así: había una gran murmuración acerca de él entre las multitudes. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña a la gente. En otras palabras, algunos piensan que es un buen hombre. Pero ¿sabes qué? Aunque muchos lo piensan hasta el día de hoy, esta es la única opción de todas que simplemente no es posible. Y les explico por qué. Un gran pastor inglés, John Stott, él murió hace algunos años atrás, pero John Stott señala lo que él llamaba las muchas afirmaciones egocéntricas de Jesús. ¿Qué? ¿Afirmaciones egocéntricas? Pues sí, si Jesús no es el Mesías, si no es lo que Él dice ser, entonces estas afirmaciones son totalmente egocéntricas. Por ejemplo, como vimos en el estudio pasado, en el Evangelio de Juan, Él repite afirmaciones de ser igual a Dios. En Juan 6, solamente en Juan 6, 7 veces Jesús dijo haber bajado del cielo. Ahora, en esa cultura, en esas condiciones hace 2000 años, eso es decir que soy divino. Jesús, en otras palabras, estaba reclamando igualdad con Dios mismo. Lucas, por ejemplo, en otro caso, Lucas nos cuenta cómo comenzó su ministerio en la sinagoga de Nazaret, leyendo Isaías 61, hablando del Mesías, y afirmando que Él era el cumplimiento de esa profecía. En Juan 5, lo que vimos en Juan capítulo 5, Jesús dice que Moisés escribió de Él. En Juan 8 vamos a ver que Él dirá que Abraham vio su día y se regocijó. Y también dirá en Juan 8 que antes de Moisés, escuchen, yo soy. Las palabras de Jehová para Moisés cuando le dio la ley. Y cuando me preguntan quién me envió, el Señor dijo, bueno, diles que yo soy te ha enviado, yo soy. 7 veces en Juan, Jesús hace declaraciones increíbles o egocéntricas, como diría John Stott. Yo soy
el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad, la verdadera vid. Incluso tenía su propio nombre especial para el Padre. Abba, literalmente, papito, algo que ningún líder religioso soñaría decir. Pero lo decía Jesús. Jesús afirmó tener el poder de perdonar personalmente los pecados y también para hacer sanidades. Increíble. Un hombre que era simplemente un buen hombre, nunca, jamás haría declaraciones como estas. Por eso dice John Stott, son afirmaciones egocéntricas. El joven rico que llegó a Jesús y le llama buen maestro. Jesús dice, un momentito, ¿qué me llamaste? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay un solo que es bueno. ¿Quién es? Dios. En otras palabras, el Señor estaba diciendo a este joven rico, ¿me llamas bueno? Momentito, ¿entiendes lo que estás diciendo? Tan solo Dios es bueno. Si me estás diciendo que yo soy Dios, bien. Un buen hombre no podría decir cosas similares si no es lo que es. Dios encarnado. Tremendo cuando llegamos a entender las implicaciones de todo esto. Hay varias opciones que uno podría sostener acerca de quién es Jesús. Pero si solo la mitad de lo que está escrito en la Biblia es cierto, sostener que Jesús era un buen hombre ordinario, un buen hombre que andaba por todos lados haciendo el bien. Señoras y señores, esa no es una opción. No puede ser tan solo un buen hombre, si es cierto lo que el Señor iba diciendo. Ahora, en el mismo versículo que vimos, en versículo 12, algunos piensan que es un engañador. Versículo 12 de nuevo. Había una gran murmuración acerca de él entre las multitudes. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medio de los judíos, es decir, los líderes religiosos de los judíos. Todos son judíos en este escenario. Pero esto quiere decir que Jesús hizo estas afirmaciones increíbles de una forma intencionada, para engañar a la gente. Pero si era un farsante, era sin duda el mejor farsante de la historia. Pero si era un farsante, también era el peor engañador posible, porque en sus enseñanzas les estaba dando esperanza. Y si es un engañador, entonces él es el más cruel en dándoles a sus oyentes una esperanza falsa. Versículo 13. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Interesante que la gente no le teme a Jesús, sino a los líderes en Jerusalén. Es él que dijo que era manso y humilde. Llamó a los que estaban agobiados a venir a él y aprender de él y a que les diera descanso. Y si es un farsante, amigos, entonces usó estas mentiras para dar esperanza donde no hay esperanza. Pero, ahora te hago otra pregunta. ¿Esto realmente encaja con los hechos de la historia? Y mucho menos la información que tenemos en la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Podría haber sido solo un farsante?
Sabemos que no podría haber sido solo un buen hombre, pero ¿podría ser un farsante? Tienes que contestar esta pregunta. Ahora, otra opción, porque hay algunos que piensan que no puede ser él tan inteligente. Versículo 14. ¿Es un tonto? Vamos a ver, versículo 14. Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Es la mitad de la semana, la última, cuando Jesús finalmente llega a Jerusalén. Y él va abiertamente al templo y comienza a enseñar. Y él sabe que hay una conspiración en marcha para matarlo, o esto no es muy inteligente, o es increíblemente audaz. La declaración que se encuentra en el versículo 15 necesita alguna explicación, porque cuando los rabinos de aquel entonces enseñaban, constantemente citaban a otros eruditos como su autoridad. Muy importante en esta época. Hasta el día de hoy, muchos pastores, predicadores, evangelistas están constantemente citando a otros estudiosos, eruditos, etcétera, para ganar de esto su propia credibilidad. Pero estos líderes están asombrados porque Jesús no había recibido este tipo de preparación académica. Jesús era hijo de un carpintero, como sabemos, aunque incluso Nicodemo lo llamó rabino, pero Jesús nunca tuvo credenciales y no tuve esta influencia de haber estudiado letras. En aquel entonces no hubo ordenación formal para los rabinos, es decir, que es algo que ganaba por su mentoreo con otro rabino más maduro. Y Jesús aparece, comienza a enseñar y todo el mundo sabe que enseña con tanta sabiduría, con tanta información correcta que le llaman rabino, maestro, es lo que quiere decir. No solo eso, Jesús viene de Galilea y cualquiera que quisiera ser un líder poderoso entre los judíos tendría que haberse mudado a Jerusalén a una edad bastante temprana para seguir estudiando en esta senda para llegar a ser un rabino. Ahora, versículo 16, por favor. Por tanto, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de él que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Si Jesús hubiera afirmado no tener ningún maestro o autoridad, habría sido desacreditado instantáneamente en sus ojos, pero afirma tener un maestro y una autoridad final, Dios Padre. ¿Buen hombre? Bueno, si no es lo que dicen, entonces está mintiendo. Podría ser simplemente un tonto para decir esas cosas, pero si así es, entonces ¿cómo es que tiene este conocimiento y esta sabiduría? Versículo 19. Jesús sigue su respuesta, dice, ¿no les dio Moisés la ley? Y ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué buscan matarme? Una vez más, es una declaración increíblemente audaz y radical. Estos hombres afirman tener a Moisés como su autoridad final, suprema. Sin embargo, Jesús aquí los acusa de ser pecadores porque están conspirando para matarlo en violación directa de la ley dada por Moisés. Ahora Jesús tiene a ellos arrinconados. Ahora, buen hombre, esta opción
no es posible. Tonto, muy difícil. Engañador, ¿qué dices? Algunos piensan hasta que es demoníaco. Versículo 20, Juan 7, 20. La multitud respondió, demonio tienes, ¿quién busca matarte? Ahora, observen que esta respuesta es del pueblo, no de los líderes que estaban conspirando activamente para matarlo. Seguramente ignoraban lo que sus líderes planeaban hacer, es decir, la gente que estaba diciendo esto, pero lo que Jesús dice es tan audaz que la gente cree que tiene que estar poseído. Una vez más les recuerdo que aunque todo el mundo estaba esperando el Mesías, nadie tenía la idea que el Mesías sería Dios en forma humana. Sería un hombre muy especial, pero un hombre. Y lo que Jesús está diciendo es que yo soy el Mesías, el prometido, el Cristo. Y yo vengo del cielo. Yo soy igual a Dios. Yo soy Dios encarnado en cuerpo humano. Ahora, ¿qué dices? ¿Podríamos decir que simplemente está loco? Es una opción. Tal vez sufrió de megalomanía como Hitler, como Stalin. Pero realmente, amigo, ¿puedes leer los evangelios y estar satisfechos con esa explicación? Sus palabras suenan realmente como las de un hombre loco, un hombre que es engañador, que es poseído por un demonio. ¿Realmente? ¿Esta es la impresión que recibes al estar leyendo? Interesante que las personas que todavía no lo conocen, pero más abiertos, casi todos tienen la primera opción, que es un buen hombre, que es la única opción que no es posible. Versículo 21. Jesús les respondió y les dijo, una sola obra hice, y todos se asombran. Por esto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidan al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en sábado, a fin de que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en sábado sané a un hombre por completo? Ahora quiero explicarles un poco lo que está pasando aquí en estos versículos 21 al 23. Cuando Jesús menciona una sola obra, la única obra que Jesús hizo en Jerusalén fue cuando sanó al hombre en Betesda, a este tipo inválido durante 38 años. ¿Te acuerdas que vimos en capítulo 5, digo? Los líderes religiosos se enfurecieron porque lo hizo en un día de reposo. Y le dijo al hombre que recogiera su cama y caminara, violando las leyes tradicionales del sábado. Jesús les recuerda que incluso los líderes judíos más radicales circuncidaban a un bebé varón en el 8º día de la vida, si ese 8º día cayó en el día de reposo, el sábado. Aún así, van a circuncidar a este niño. Ahora, versículo 24. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Ahora, este versículo muy conocido, muchas veces sacado fuera de contexto como si fuera principio, pero esta famosa declaración en su contexto propio apunta a la curación, la sanidad de este hombre en la piscina. Y no solo deben mirar la superficie de lo que sucedió, sino juzgar lo que sucedió con este inválido de acuerdo con la verdad. No lo hicieron así, reaccionaron así nomás,
listos para matar a Jesús porque él había sanado en el día sábado. Y haberle dicho al inválido levantar y andar con su cama en este día sábado. Pero no están pensando en hacer comparación con la ley. Y para ellos la ley era una combinación de lo que Dios le dio a Moisés y otras reglas más que habían agregado ellos a la ley. Entonces eso nos deja con otra opción, que para mí es la única. Algunos piensan que Él es Mesías. Versículo 25. Decían entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Y aquí habla públicamente, dispensen, y no le dicen nada. ¿Será que los principales realmente han reconocido que es Cristo? Algunos de ellos que eran de Jerusalén habían oído rumores sobre un complot para matar a alguien, pero seguramente este no podría ser el indicado. ¿Por qué? Porque los líderes entre ellos guardaban silencio. Este complot fue algo secreto. Si no responden a las cosas asombrosas que Jesús estaba diciendo, concluye la gente, debe ser porque ellos también sabían que Él es el Mesías. Pero pobrecitos ellos, los líderes religiosos, no pueden decir nada, porque ellos saben que están en este complot para matarlo, y la realidad es que no responden porque saben que Él tiene razón, y que ellos están conspirando para matarlo, y esto viola la ley de Moisés, y ellos son pecadores. Pero amigos, el problema siempre tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Quién es Él de verdad? Y la razón por la que la gente no quiere aceptar lo obvio es siempre la misma. El pecado. El pecado. No tiene que ver con los argumentos lógicos ni dificultades teológicas. El obstáculo en cada caso es el pecado. Versículo 27, por favor. Pero dice la gente, sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, Mesías, ungido, nadie sabrá de dónde sea. Ahora, no es tan sencillo, pero probablemente estén pensando en Malaquías 3, versículo 1, que dice que el Señor aparecerá repentinamente en su templo. Piénsenlo, lo ha hecho. Fue directo al templo, así repentinamente. Esto se ha llevado a cabo. Pero el problema es que la gente piensa que Él no puede ser el Mesías porque saben que es de Nazaret. Pero el Mesías de Nazaret, nadie sabe, o muy pocos saben, que Jesús nació en Belén, no Nazaret. Entonces, la gente tiene este dilema. ¿Aceptamos lo que dice o qué? Pero sabemos que Él es de Nazaret. No, pero no es de Nazaret. Ahí está la cosa. Versículo 28. Entonces Jesús alzó la voz en el templo enseñando y diciendo, a mí me conocen y saben de dónde soy. Y yo no he venido por mí mismo, más bien Él que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Yo lo conozco, porque de Él provengo, y Él me envió. Estas palabras de Jesús parecen estar atadas de sarcasmo. En esencia está diciendo, ¿crees que sabes de dónde soy? No tienes ni idea. Crees que me conoces, pero en realidad no. Y no me conoces porque no conoces al que me envió. El hecho de que había nacido en Belén, ni eso importaba, porque Jesús viene de la eternidad. Viene
del cielo. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle porque nadie puso su mano sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Muchos del pueblo creyeron en él diciendo, cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que hizo éste? Los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. Una observación, amigos. Es imposible permanecer neutral cuando se trata de Jesucristo. Tienes que considerar las opciones y tienes necesariamente que llegar a una conclusión. Porque lo que Jesús dice aquí en estos últimos versículos 34 al 36 es una de las declaraciones más aterradoras de la Biblia, si Jesús es realmente el Mesías. ¿Quién es? ¿Quién dices tú que es? El apóstol Tomás llegó a la conclusión correcta en el aposento alto esa noche después de la resurrección, una semana después de la resurrección, cuando él dijo, mi Señor y mi Dios, viendo al Cristo resucitado. Uno puede estar intelectualmente convencido de la verdad de las afirmaciones de Jesús, pero sin comprometer con Él. La honestidad exige una respuesta. Y tú, amigo mío, tienes que comprometerte hoy a seguirlo si es quien dijo ser. Me explico, no puede ser tan solo un buen hombre, un tipo ordinario que hizo cosas extraordinarias. No, esa opción no es posible. Y si no es bueno, o es loco, tonto, engañador, ¿de veras? ¿De veras? Y si realmente es Dios entre nosotros, Él te reclama tu vida, tu adoración, tu servicio. Escuchen lo que Jesús dijo. Aquí mismo, Juan 7, versículo 17. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Opciones. ¿Cuál escoges? ¿Cuál es? ¿Demoníaco, loco, tonto, engañador o Dios? Amigo, si me estás escuchando y posiblemente has sido uno de estos tan de cerca que no has podido ver a Jesús porque has visto la iglesia, has visto a los pastores, has visto a tus padres y como seres humanos siempre vamos a fallar en algunas cosas. Perdónennos unos a los otros, pero posiblemente tan de cerca que no has visto todavía la realidad de quién es Jesucristo de verdad. Padre Santo, te damos gracias por este texto tan directo que nos reclama, que nos exige una respuesta. Señor, para nosotros que te hemos conocido, Señor, cuán fácil es salir de nuestra pasión y caer en una rutina diaria sin tomarte en cuenta tanto. Perdónanos, Señor. Y para aquellos que todavía no te conocen, te suplico que uses estas palabras y las Escrituras para convencerle a esta persona de la verdad en cuanto a la identidad de Jesucristo. En su nombre, no a causa de nuestros méritos,
sino en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias amigos por acompañarme el día de hoy. En la próxima semana, el otro estudio, vamos a seguir en el proceso de este pasaje y vamos a ver otras cosas que de veras pueden hacer una gran diferencia y transformación en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Hasta entonces.